Buenas noches, queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un bonito feriado. Bueno, eh, por favor, dirijámonos al aula virtual, ¿sí? Está cargada en el módulo de tareas, está cargada un pequeño control de lectura, ¿sí? Una pequeña evaluación de 5 preguntas, por favor. Dirijámonos, por favor, al aula virtual y va a estar habilitada 15 minutos desde este rato, 19:05 hasta las 19:20, por favor, para que rindan ustedes esa evaluación, por favor. Listo, vamos por favor a tareas y está dentro de tareas, está eh, tareas de la primera evaluación y se llama conceptos básicos, ¿sí? Se llama conceptos básicos. Un poco, aquí les voy a compartir para que ustedes vean. Está aquí, ingresando en tareas, tareas de primera evaluación, conceptos básicos, por favor. 10 puntos, son 5 preguntitas, 2 puntos cada pregunta, por favor, para que la realicemos eh, desde ya, ¿ok?
Ok, quedan 5 minutos, por favor. Bien, 2 minutos. Vayan finalizando, por favor. Bien, ok. Entonces, iniciemos nuestra clase. Habíamos quedado el miércoles de la semana anterior con el tema del informe del auditor, ¿sí? Y un poco veíamos y atendíamos las consultas que ustedes tenían, las inquietudes respecto a
el tema de lo que debe estar informado en ese informe, valga la redundancia, y habíamos dicho primero que había una serie de artículos o bases legales en las cuales se sustenta la obligación de presentar el informe, quién es el que se funge como responsable de la información y también un poco veíamos el tema de eh, cuáles eran esas características de los informes de auditoría, ¿no? Y justamente nos habíamos quedado revisando el artículo 279 del reglamento a la ley, ¿sí? Y por eso continuamos desde donde nos quedamos. Entonces, mis queridos alumnos, teniendo en mente quiénes tienen la obligación de presentar este informe que habíamos visto, que hasta hasta hace un par de, mejor dicho, bueno, sí, hasta el año anterior, el informe del 2024 se lo presentaba ahora en el 2025 si es que yo tenía más de $500.000 en activos, ahora ya cambió, ya no es en monedas o en valor de dólares, sino está atado a los salarios básicos unificados, ¿verdad? Y eso lo habíamos visto en la resolución que había sacado eh, la Superintendencia de Compañías y habíamos visto un portal web, ¿verdad? Donde estaban esos datos. Entonces, si yo ya soy en una compañía que tengo esa obligación de presentar el informe, ese informe de cumplimiento tiene básicamente la siguiente estructura. Primero tiene una serie de anexos o papeles de trabajo. Yo creo, bueno, en estricto sentido, cuando veamos en breves minutos cómo está formado, el nombre técnico es anexo. De pronto, si ustedes lo quieren como una ayuda didáctica de llamarle papel de trabajo, pues es lo mismo. Vamos a ver que existen varios anexos. Hay algunos, creo que son 14, 15 anexos o papeles de trabajo. No todos van a ser llenados por parte de las compañías, porque habrán papeles de trabajo que aplique para una compañía y que no aplique para otra. Se debe llenar también, y cuando ya veamos el Excel, pues ahí lo vamos ampliando el tema de los anexos. Hay un anexo de diferencias. eh, Ese es un archivo donde el auditor externo, como dice la lámina, va a registrar y cargar la información de las diferencias detectadas, ¿no? De aquellas diferencias u observaciones que en su levantamiento de información el auditor ha encontrado. Si bien es cierto, está ese anexo de diferencias, eh, que obviamente hay que cargarlo, como ustedes ven, en la página web del SRI, ese anexo de diferencias, por lo general, las compañías, o mejor dicho, los auditores externos, no encuentran diferencias en la información. Y no por nada malo, sino porque precisamente este informe de cumplimiento tributario, lo habíamos dicho la semana anterior, parte de la información financiera y obviamente la información financiera en la mayoría, por no decir en casi todas las compañías, refleja fielmente lo que la contabilidad o el sistema contable haya previsto o haya generado de información en ese año. Y eso obviamente se lo traslada en el balance general, en el estado de resultados, etcétera, etcétera. Y no hay mucha diferencia que se pueda encontrar. Casos muy importantes, muy específicos, perdón, vaya a existir algún tipo de diferencias. Si es que existe, hay otro aplicativo que es el anexo de diferencias que se lo llena directamente en el portal web del SRI. No se los puedo mostrar porque no es un archivo, como vamos a ver ya mismo el anexo del informe de cumplimiento tributario, sino es que obviamente hay que tener la cuenta de auditor externo, ingresar a la página del SRI y llenar el tema de la diferencia, en este caso el anexo de diferencias, repito, en el caso que se llegase a plantear. Y una vez que se sube ese anexo, pues hay que redactar un informe o un reporte donde se detallen las diferencias, como por así decirlo, ya más de forma cualitativa que cuantitativa, porque en el anexo va a estar de forma cuantitativa. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente esa es la estructura del informe de cumplimiento tributario. Debe presentarse y subirse por medio de la página web del SRI
con los datos de la compañía que está obligada a presentar, ¿sí? Y obviamente conforme el noveno dígito del RUC. Eh, y esa presentación y esa obligación tributaria es como cualquier otra, sujeta a sanción si es que no se, si es que no se presenta a tiempo dentro de lo que la resolución o dentro del plazo que establece la resolución. Por lo general, esa presentación es en el mes de mayo, entre mayo y junio. Ya vamos a ver luego la resolución para que veamos el plazo y obviamente tanto el auditor externo responsable de la información o de la auditoría de la información que ha presentado y así como la compañía, pues son responsables de cumplir con esta obligación, ¿no? Son responsables por cumplir con esta información. Como le indicaba, me estaba adelantando un poquito, pueden existir sanciones para el auditor externo. Se lo analizará conforme al instructivo de sanciones pecuniarias, como ustedes ven en el primer, perdón, en el primer párrafo de esta diapositiva. Obviamente aplica, dependiendo de la gravedad, si es una falta reglamentaria o una eh, contravención. En el Código Tributario se prevé cuáles son las sanciones por cada tipo de falta. Una contravención va de 30 hasta $1.500 y una falta reglamentaria, la multa puede ir de 30 a $1.000. Para evitar esas subjetividades, el SRI tiene un instructivo de sanciones pecuniarias. En su momento lo revisaremos y lo descargaremos para que ustedes lo tengan como conocimiento general. En ese instructivo no solamente están las sanciones por el informe de cumplimiento tributario, está el instructivo abarca, me atrevería a decir un dato, un número. Siquiera que existirían unos 40 50 casos de sanciones que pueden estar asociadas a todas las obligaciones tributarias que el contribuyente debe cumplir, ¿no? Eh, y también hay una sanción para el sujeto pasivo, es decir, la compañía que está obligada a presentar el informe de cumplimiento tributario y sus anexos, ¿no? Dice que la falta de presentación requerida en este acto normativo será sancionada con la clausura de los establecimientos del contribuyente por un lapso mínimo de 7 días. Y esa clausura no será levantada hasta que se presente el informe de cumplimiento tributario. Profesor, si me tocaba subir el informe hoy, 13, y lo subo pasado mañana el 15, es decir, el miércoles me levantan la clausura, no, hagamos un paréntesis, la sanción de clausura para cualquier falta que el contribuyente haya cometido es mínimo 7 días. Es decir, si ya me clausuraron, esa clausura no se va a levantar sino en el día octavo, siempre y cuando hayamos presentado la información que, cuya falta motivó que el SRI me emite una resolución de clausura. Profesor, ¿qué pasa si pasan los 7 días y no hemos presentado? La clausura se mantendrá hasta que el contribuyente presente la información. ¿Sí? Entonces, ese punto sí, importante replicarlo, repito, no solo para el tema del ICT, sino también para el tema de cualquier otra infracción que cometamos y que el SRI decida que la mejor sanción es la clausura del establecimiento. ¿Qué es lo que no se puede clausurar? Establecimientos educativos, por ende, hay una resolución pecuniaria, una sanción económica. Centros de salud no se pueden clausurar, viviendas no se pueden clausurar y para esos casos especiales, obviamente se cambia de una resolución de clausura a una resolución sancionatoria. El punto es que, como vimos hace 2 semanas en el Código Tributario, está la facultad sancionadora por parte del SRI, por lo tanto aplica en el momento que ellos crean oportunos. ¿Sí?
Ok, ¿qué más dice aquí esta partecita? El que me hayan sancionado no exime del cumplimiento de la obligación tributaria. Otra vez, aquí hagamos otro paréntesis. Esta última línea aplica otra vez, no solo para el ICT, informe de cumplimiento tributario, aplica para cualquier sanción que Renta nos haya practicado. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo debemos interpretar esa última línea? Que si estamos en la obligación de presentar el ICT y no lo presentamos, y no nos pueden clausurar por algo en particular y me emiten una resolución de sanción de $600, yo puedo decir, le pago los $600 al SRI y ya, me libré de presentar el ICT. Falso. El hecho que me sancionen no significa que quedo libre de presentar la información por la cual he sido sancionado. Y repito, eso no solamente aplica para el ICT, aplica para cualquier otra infracción que cometamos. Ejemplo, yo, Luis Javier Ruiz Vélez, tengo mi número de RUT, soy un contribuyente, y el SRI me notifica a mí para que le sirva de tercero para que presente información, porque en las bases de datos del SRI aparece mi nombre como que yo le he comprado a la compañía de Nayer Bajaña S.A. El SRI revisa en su base y sale un cliente de la compañía Bajaña S.A., Luis Javier Ruiz Vélez. Rentas tiene la facultad, la potestad para pedirme información a mí, a pesar que a quien están auditando es a la compañía Bajaña S.A. Y yo tengo la obligación de entregarle la información. ¿Qué pasa si no la entregamos, profesor? Rentas me puede sancionar a mí. Si me sanciona con una resolución pecuniaria de multa económica, no por eso yo dejo de presentarle la información que me estaba requiriendo el SRI. A ese punto quiero llegar, ¿ok? Entonces, para cualquier ámbito tributario, si me sancionan, el pago de esa sanción o el cumplimiento de la clausura no significa que ya quedo libre de la información que me estaban solicitando. Eso aplica para todo el aparataje tributario, por así decirlo, en los cuales nos vemos involucrados nosotros como contribuyentes, seamos personas naturales o seamos sociedades. ¿De acuerdo? Entonces, veamos cómo está conformado este informe de cumplimiento tributario. ¿De acuerdo? Entonces, veamos aquí. eh, y les he traído, pues, obviamente, un informe real, ¿sí? Un informe real de un contribuyente. Y ese informe de cumplimiento tributario, básicamente, mejor, ¿saben qué? Para no marearlos, déjenme mostrarle la carpeta donde ustedes se van a dar cuenta de manera visual los componentes, y ya creo que cerré no, acá está abierta la carpetita. Perfecto. Los componentes del informe de cumplimiento tributario, que es el que estamos nosotros platicando en estos minutos. Perfecto. Ahí están viendo, ¿verdad? Según veo, si les estoy compartiendo. Y aquí está, de esta compañía, Invalnor, su informe de cumplimiento tributario, él subió a la página web todos estos 6 archivos que ustedes ven aquí en la pantalla. Está el informe de cumplimiento tributario, que es exactamente estos mismos papeles de trabajo en Excel, pero acá los puso en PDF, los guardo en formato PDF. Está el informe de auditoría de los estados financieros. Está el nombramiento del representante legal, eso es un documento que siempre se lo va a exigir, perdón. Está la opinión del auditor externo y está el reporte del anexo. Entonces, vamos por el inicio según la estructura, la opinión del, y aquí está la opinión, ¿ok? Este es el archivo, la opinión, esta compañía
Invalnor contrató a esta compañía, a Ernest Young. Profe, Profesor, no se no se está viendo puede. la opinión, se sigue viendo el... Gracias. Muy amable. Gracias. Era para ver si estaban atentos. No, mentira, tranquilos. A ver, volvamos a compartir. Voy a abrir. Ahí se ve. Ahí se ve. Y aquí está el informe de auditores independientes sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias. ¿Sí? Entonces, este es el informe de esta firma auditora. ¿Sí? Entonces aquí dice, ¿no? A los accionistas de la compañía, en nuestra auditoría de estados financieros al 31 de diciembre del 2020, sobre los cuales hemos emitido nuestro informe con fecha 1 de abril del 2021, contiene una opinión sin salvedades. ¿Sí? Es decir, que una vez que la compañía, la firma auditora, hizo su análisis, hizo su revisión, hizo su auditoría, no encontró ninguna observación. Profesor, ¿eso quiere decir que salió 100% limpio? En la mayoría de los casos sí. El hecho que sea una opinión sin salvedades no necesariamente sea que el 100% estuvo bien. Pueden, pudo haber existido un par de observaciones, pero de pequeñísimo alcance, que obviamente mediante una retroalimentación, mediante un papel de trabajo, se lo puede corregir y para el auditor eso no se considera motivo por el cual se debe emitir una opinión con salvedades, ¿sí? Entonces, básicamente una opinión sin salvedades, pues es el óptimo, el hacia donde apuntan las compañías, ¿sí? Pero repito, eso no significa que por ahí tengan una o dos cositas muy mínimas en las cuales hayan tenido algo de mayor impacto a la compañía, ¿no? ¿Qué más dice? Y que se presenta en la parte cuarta de este informe. También hemos efectuado procedimientos de auditoría sobre la información financiera suplementaria, incluida en los anexos, etcétera, etcétera. Y se presenta esta información únicamente para fines informativos del SRI. La información financiera suplementaria ha sido preparada en todos los aspectos importantes de conformidad con las disposiciones de la resolución del SRI. Perfecto. ¿Cuáles fueron las bases para la opinión? De acuerdo con las NIA, la auditoría fue efectuada de acuerdo con las normas internacionales de auditoría, ¿sí? La información financiera contenida en los anexos 1 al 17 fue preparada por la gerencia de Invalnor, ¿sí? Obviamente, toda la información la debe generar, debe reportar la compañía obligada. El auditor lo que va a hacer es revisar que financiera y tributariamente esa información tenga coherencia, que esté sujeta a las normas o disposiciones jurídicas, etcétera, etcétera, ¿no? La gerencia es responsable de preparar la información financiera. ¿Y cuál es la responsabilidad del auditor? Dice, nuestros objetivos son el obtener seguridad razonable si la información contenida en los anexos está libre de distorsiones importantes debidas a fraude o error y emitir un informe que incluya nuestra opinión. La seguridad razonable es un nivel alto de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de acuerdo con las normas internacionales de auditoría siempre detectará una distorsión importante cuando ésta existe. Las distorsiones pueden deberse a fraudes o errores y son consideradas importantes, y aquí viene lo que yo les indicaba, ¿no? Si de manera individual en su conjunto podrían razonablemente esperarse que influyan en las decisiones que los usuarios tomen basados en la información de los anexos. ¿Cuáles son los usuarios que toman la información de los anexos? Superintendencia de Compañías, SRI y obviamente los accionistas de la compañía, que son los usuarios de esta información que se está recopilando. Unos o los últimos, pues obviamente son usuarios internos de la compañía, los accionistas, y los otros dos primeras, que en primer lugar los mencioné, pues son las instituciones de control. Entonces siempre nos habla de que existe una variación significativa
o que los resultados se vean alterados o modificados de forma significativa, ¿no? La auditoría de los estados financieros no tiene como propósito específico establecer la existencia de instancias de incumplimientos de normas legales vigentes que sean aplicadas a la entidad auditada, salvo que, con motivo de eventuales incumplimientos, se distorsione significativamente la posición financiera, el resultado de sus operaciones, cambios en el patrimonio y sus flujos de efectivo, ¿no? ¿Qué algo más podemos recatar aquí? Ya de ahí son las generalidades que están detallados en... Aquí podemos ver. Eh, eh, revisemos un poquito esto. Como parte de la obtención de esta seguridad razonable, si los estados financieros están libres de distorsiones importantes, efectuamos pruebas de cumplimiento en relación con las siguientes obligaciones de carácter tributario establecidas en las normas legales vigentes. Mantenimiento de los registros contables de acuerdo a la ley y los reglamentos. Entre paréntesis, queridos alumnos, la información contable de las compañías debe mantenerse al menos 7 años. Ojo con eso de ahí, al menos 7 años, lo dice el Código Tributario. La información que sustente la contabilidad de los contribuyentes debe mantenerse al menos 7 años. Pregunta para el siguiente control de lectura. 7 años. Ojo, esto no tiene nada que ver con el año de la determinación, con los 4 años que puede caducar. No, esto es un plazo adicional. Toda la información de mi contabilidad y de mi actividad económica, yo la debo mantener al menos 7 años. Posterior a los 7 años, yo ya la puedo eliminar, disolver, borrar, pero al menos 7 años. Porque durante ese plazo de tiempo el SRI me puede pedir información. Profesor, ya pasaron los 4 años para que Rentas me haga la auditoría. ¿Debo esperar 3 años más para deshacerme de esa información? La respuesta es sí. Obvio. Bueno, sabemos que al año 6 me pueden abrir una auditoría si es que no he presentado la declaración, ¿no? Pero en el mejor de los casos, somos unos contribuyentes muy cumplidos, presentamos nuestra declaración del impuesto a la renta, pasaron los 4 años, Rentas no me auditó. El año 5, 6 y 7 ya no me puedo auditar, pero sí me puede requerir información, que son cosas muy diferentes, ¿no? Correcto, correcto. Sergio pregunta, ¿es por eso que en las supercompañías a veces no se encuentran estatutos de años anteriores? Sí, sí, sí. Bueno, ahora que estamos más adelantados y soportados en el tema informático, ¿no? Es mucho más sencillo a acceder a información que ya está digitalizada, y en la página y en las super de compañías podemos llegar a encontrar esa información, pero en lo que respecta al SRI, la información la debemos mantener al menos 7 años, ¿sí? Más allá de que hay una ley de datos que la maneja Contraloría y ellos hablan ya para procesos internos, ¿no? Esto no tiene nada que ver con nuestra asignatura, pero Contraloría le dice al SRI que, por ejemplo, los trámites que ingresamos los contribuyentes deben permanecer al menos 15 años en bodegas del SRI, ¿no? Ustedes imagínense la cantidad de espacio, ¿no? Si lanzamos 15 años atrás, desde ahora estamos hablando del 2010, 2009, por ahí. Ahí en ese tiempo no existía tanto el auge informático, casi todo era físico, firmas físicas, es decir, los expedientes eran físicos y todo eso está debidamente archivado, ¿no? Cuando el auditor, yo les dije la semana pasada, ¿no? Les mostré, se notifica el acta de determinación final, ya el auditor dice, gracias a Dios, terminé un caso más, que venga el siguiente y vamos. Termina ese caso, ¿se acuerdan? Yo les dije que se culmina ese caso y en un par de semanitas hay que emitir un informe de presunciones penales, siempre y cuando en el trayecto de la auditoría se haya detectado algún indicio
de evasión tributaria. Compra de fantasmas, por ejemplo, las famosas compras a compañías fantasmas o transacciones inexistentes. Si yo tuve eso en mi auditoría, yo hago ese informe de presunciones penales y como su nombre lo indica, yo presumo, tengo por ahí cierta información, cierta prueba documental, pero presumo que hubo un delito tributario, que hubo una evasión fiscal. Pero al auditor no le compete bajar el mazo y decir, sí, esa compañía fue evasora, así como no le compete al supervisor, al jefe departamental, ni al mismísimo director del SRI o directora, que en este caso hace un par de semanas ya tenemos una nueva directora del SRI. Eso le compete a un señor o señora juez. Entonces, el SRI recibe internamente ese informe de presunciones penales, lo analiza con su equipo jurídico y si ve que existen pruebas contundentes, van a fiscalía y entregan ese expediente. ¿De acuerdo? Y le dicen, mire, para nosotros técnicos cumplimos con la auditoría, encontramos esto. Esto ya pasa al campo penal, ya no es asunto del SRI, lo que se dice coloquialmente, ¿no? Le pasan la pelotita a la cancha de fiscalía y fiscalía se entenderá y abrirá las cosas que tenga que abrir. ¿De acuerdo? El auditor con ese informe de presunciones penales no termina todavía su trabajito de ese caso que se le asignó. En las siguientes 2 semanas, es decir, al mes de haber cerrado el caso, de notificar el acta de determinación, tiene que hacer su archivo del caso, su archivo de expediente físicamente. ¿Sí? Entonces, como les digo, si nos vamos aquí 15 años atrás, esos expedientes eran exclusivamente físicos. Entonces, fácilmente se llenaban en las carpetitas Manila, las amarillitas, ¿no? El caso que más chiquito era unas 15 a 20 carpetas Manila de 200 hojas cada uno. Si se lanzamos, estamos hablando de unos 3.000 papeles entre todo lo que se haya emitido, fácilmente. Y claro, esas carpetitas en orden secuencial se iban guardando los documentos con las firmas, con las notificaciones. Ahí estaba la firma de la recepcionista de la compañía, la firma del gerente financiero, la firma del contador. Todo eso se iba archivando y físicamente se lo colocaba en unas 5 o 6 cajitas de esas cajitas de documentos, esas cajitas rectangulares, y eso va a la bodega. Todo debidamente etiquetado, ¿verdad? Para que no se confunda. Esa información también era ingresada a un sistema informático no digitalizada, ojo, sino a un sistema informático para llevar un control. Pues no, ya, miren, en la caja número tal a tal está el expediente de tal caso que lo llevó tal auditor, y así sucesivamente. Y el SRI tiene algunas bodegas gigantescas, por cierto, a nivel país, donde se depositan físicamente esos archivos. Entonces, repito, por Contraloría le exige a Rentas que mantenga 15 años esos documentos, por ejemplo, pero para efectos tributarios, que ahora sí es lo que nos interesa acá, hasta 7 años. ¿Ok? Hasta 7 años. Entonces, eso respecto a los registros contables, que por eso hablamos de los famosos 7 años. Eh, Conformidad de los estados financieros y de los datos que se encuentren registrados en las declaraciones que les sean aplicables al impuesto a la renta, retenciones en la fuente, IVA. Presentación de la declaración de estos impuestos previamente dichos. Aquí se le añade el impuesto a la salida de divisas. Aplicación en todos los aspectos importantes, las disposiciones contenidas en la ley de régimen, su reglamento y las resoluciones del SRI. Y la presentación de declaraciones como agentes de retención y pago de retenciones a la que está obligada la compañía de conformidad con las disposiciones legales. Entonces, toda esta información recopilada en la revisión del auditor nos va a llegar a decir, por ejemplo, si hubiera existido salvedades, se me ocurre en la declaración y liquidación del impuesto a la renta, un caso de glosa
muy frecuente hasta hace algunos años, las depreciaciones. Vamos a ver, mi querida Liskeila, mi querido Ángel, vamos a ver que cuando compramos activos fijos, la compañía los deprecia, ¿verdad? ¿Qué es la depreciación? Es el uso anual de una propiedad, planta de equipo, de una maquinaria, de un insumo informático, de un vehículo. Año a año van costando menos, ¿verdad? No vale lo mismo un carro que nos compramos hace 3 años que ahora, ¿no? El uso, el paso del tiempo hace que se vaya aminorando, se vaya deteriorando su valor comercial. Eso es la depreciación. Tributariamente, esa depreciación es un gasto deducible. Tome nota, querido Ángel, tome nota, querida Liskeila, y mi otro querido alumno, Edgar, creo que era. Sí, Edgar, perfecto. Tomen nota de eso de ahí. Eso es un gasto deducible. Obvio, no es un gasto porque está saliendo dinero, es un gasto que me permite descontarme para pagar menos impuestos, pero porque estoy usando ese activo fijo dentro de la compañía. ¿Qué era lo usual? Pues, si en el reglamento dice que los vehículos yo me puedo descontar o depreciarlo en 5 años, yo me lo deprecio en 3, rentas no se da cuenta. Auméntate ese gasto por depreciación. Entonces el auditor tributario observaba eso, glosa. Si el auditor externo revisaba la depreciación de activos fijos y encontraba estos errores, ahí sí muy probablemente hubiera tenido una opinión con salvedades. ¿Por qué? Porque es un error que sí puede ser, como decía la palabrita por acá arriba, que sea importante, decía algo así la palabrita, ya vendrá la palabra, ya vendrá la palabra, ¿sí? Ya vendrá la palabra. Entonces, ese error, que primero me estoy saltando lo que dice una norma, segundo, sí tiene una implicación importante porque estoy disminuyendo artificialmente la base imponible, ¿verdad? Con algo que no me corresponde. Entonces, en la liquidación del impuesto, ese error, si es un error que tiene una magnitud considerable. Entonces, repito, si ese hubiera sido el caso, la opinión del auditor iba a salir con salvedades y el SRI cuando lo revise le iba a alar las orejitas y decirle, ¿sabe qué, señor contribuyente? Ahí tiene usted un gasto no deducible porque usted superó los límites establecidos en el reglamento. ¿Sí? Presentación de las declaraciones como agente de retención. Entre paréntesis, nuevamente, a todos ustedes, mis queridos estudiantes, en énfasis a nuestros tres queridos compañeros, Edgar, Ángel y Liskeila, cuando se paga, el que compra bienes o servicios tiene una obligación adicional de retener, pero no en todos los casos, en ciertos casos y ciertos contribuyentes. Entonces, por ejemplo, la SPOL, cuando yo doy los cursos de maestría, yo no estoy en relación de dependencia con la SPOL para cursos de maestría, estoy en relación de dependencia para la SPOL para pregrado. Pero cuando me contratan por servicios profesionales, yo debo emitir mi factura. Y sigo haciendo este movimiento como que si las facturas fueran físicas todavía. Emito mi factura, electrónica obviamente. Se la entrego a la SPOL y la SPOL me va a pagar por mis servicios. Pero la SPOL es un agente de retención. Y la SPOL me va a descontar a mis tres queridos alumnos, con énfasis, me va a descontar un valor. ¿Por qué me va a descontar ese valor, profesor? Porque ese es el pago del impuesto a la renta anticipado que estoy haciendo por recibir ese ingreso. Y eso se llama retención. Entonces la SPOL me dice, Javier, qué lindo, aquí está tu factura de $1.000 por la maestría fulana de tal, yo te voy a retener, según lo que dice la ley, el 10%. ¿Ok? El 10%. ¿Sí?
En ese sentido, sí seguimos viendo el informe, ¿verdad? Sí, Sí, profesor. profe. Ya, gracias. Gracias, Nayer. En ese sentido, queridos alumnos, la SPOL ya no me va a transferir $1.000, la SPOL me va a transferir 1.000 menos ese 10% de impuesto a la renta, llamado o conocido mejor como retención del impuesto a la renta, y me va a transferir, depositar cheque $900 y los otros 100 yo ya no los voy a recibir porque forman parte de mi pago del impuesto a la renta. Así funcionan las retenciones, queridos alumnos. ¿Ok? ¿Quién se queda con ese dinero, profesor? La SPOL, porque la SPOL tenía que pagarme a mí 1.000, pero me paga 900 nada más. Los otros 100 constantes y sonantes son el impuesto a la renta de Javier Ruiz por haber recibido $1.000 de ingresos. Y él se los queda. Les dije hace unos segundos, me deposita, me transfiere, me entrega un cheque solo por 900. Los otros 100 yo ya no los veo, ni en mi cuenta ni en mi bolsillo, los veo en un papelito, en un PDF que se llama comprobante de retención. Pero ese dinero se lo quedó Spol. Si voy a la empresa de Ángel y le hago un curso de capacitación, también le facturo $1.000, la empresa de Ángel, si es agente de retención, me va a retener el 10%. ¿Sí? Si voy donde la empresa Eliskeila y le vendo computadoras, me va a retener el 2,75%. Entonces, siempre va a haber ese descuento llamado retención del impuesto a la renta. ¿Y quién se lo queda? Se lo guarda para sí el agente de retención. Pero ojo, en cualquiera de los tres ejemplos que les puse, no es que los agentes de retención se quedan con ese dinero. Se quedan momentáneamente, ¿no? Hasta el mes siguiente. Si Spol me emitió hoy la retención 13 de octubre, en noviembre Spol le paga esos $100 al SRI, al Estado, por medio del formulario 103. Ya le doy la mano, querido Ángel. Ya le doy la palabra, querido Ángel. Levantó la mano y ya le doy la palabra. Entonces, en noviembre, todos estos agentes de retención le entregan ese dinero al SRI, al Estado. ¿Qué pasa si no entregan ese dinero? Eso es un delito tributario. El quedarse con las retenciones es delito tributario penado con cárcel de 5 a 7 años de prisión privativa de la libertad. Entonces, por eso quise hacer este énfasis porque era el último punto que hablaba el auditor externo en su informe. Ahora sí, Ángel, ¿qué inquietud tiene? Sí, buenas noches. Digamos que, ¿cuáles son como los requisitos o cómo saber cuándo una empresa entra en este término de hacer un agente de De retención? retención. Ajá, Perfecto, querido Ángel. Hasta el 2020, todas las compañías, toditas, sin excepción, grandes, pequeñas, medianas, chiquitas, todas eran agentes de retención. Hasta el ok. 2019. Del 2020 en adelante, el SRI año a año publica resoluciones donde presenta un listado enorme de quiénes son los agentes de retención. Y en ese listado, año a año se va actualizando. Algunos van a entrar, otros van a salir. Entonces, respondiendo a su consulta, querido Ángel, ahora hay que estar atentos a que año a año, cuando el SRI publica esa resolución, saber si nuestra compañía es o no un agente de retención. Si soy agente de retención, es decir, que si estoy en el listado, cada vez que yo vaya a pagar un ingreso grabado para quien me lo pida, quien me lo solicite, mediante una factura, obviamente, yo debo retener. Y ahí hay varios porcentajes de retención dependiendo si estoy pagando bienes muebles de naturaleza corporal, si estoy pagando servicios donde prevalece la mano de obra sobre el intelecto, si estoy pagando servicios de docencia, si estoy pagando servicios profesionales, hay algunos porcentajes de descuento llamado técnicamente porcentaje de retención. ¿Sí, mi Ah, querido ok, ok. Ángel? Sí, Entonces, sí, de hecho.
eso también le iba a preguntar de que ese porcentaje si era arbitrario o había No. algo que, ajá, que lo rigiera. Ok. No, cuando hagamos una liquidación de impuesto a la renta de naturales, ahí obligatoriamente vamos a ver retenciones y ahí les abro el documento para que ustedes tengan el contexto general y podamos tener más clara la película. Pero, por ejemplo, ya se pueden ir llevando ustedes el tema de que si es un servicio de docencia, es el 10%. Si es un servicio donde prevalece el intelecto sobre la mano de obra, 10%. Entonces, el que paga retiene, el que paga descuenta ese porcentaje y se lo queda para él y lo paga al mes siguiente. ¿Sí? Eso no forma parte de la utilidad, no es un ingreso no operativo, no, nada. Está actuando como un pequeño SRI porque le cobró impuestos a Javier Ruiz por haber emitido una factura y le retiene el impuesto a la renta. No hablo de retención de IVA para culminar la idea que dice aquí el auditor externo, porque el servicio de educación no graba IVA, o mejor dicho, graba IVA tarifa 0%. Eso es lo más técnico. Pero si yo a la empresa de Ángel le estoy vendiendo repuestos de artículos de computación, y la empresa de Ángel es agente de retención, del impuesto a la renta me va a retener el 2,75 y del impuesto al valor agregado, porque esos repuestos sí van a grabar IVA, van a grabar 15% de IVA, me van a retener el 30%. Pero Ángel y queridos alumnos, eso está reglamentado. No es arbitrario, eso está debidamente especificado en documentos llamados resoluciones. ¿Ok? Entonces, primera parte del informe de cumplimiento tributario, la opinión del auditor externo. ¿Qué nos llevamos de aquí? Que tiene opinión sin salvedades y por ahí leímos las partes más importantes, que la información financiera y la información tributaria guardan relación, guardan relación. ¿De acuerdo? De ahí el informe de cumplimiento tributario. Los anexos, repito, aquí está en formato PDF, no se ven muy bien. Ya les voy a abrir el Excel, que como ustedes vieron en la carpeta, se lo entrega en PDF y Excel. Y están también los informes perdón, el análisis de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del año que se está revisando, ¿no? Hemos auditado los estados financieros que corresponden a la situación financiera con corte al 31 de diciembre y los estados resultados integrales de cambio de patrimonio y flujo efectivo y las notas de los estados financieros que incluyen un resumen de políticas contables significativas. En la opinión de esta firma de auditoría, los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de la compañía. ¿Sí? Otra vez, esa auditoría de estados financieros fue según las normas internacionales de auditoría. Responsabilidades siempre va a recaer en cuanto a la información, va a recaer siempre en la compañía, es la que debe proporcionar la información, etcétera, etcétera, ¿no? Las firmas de responsabilidad, sí hicimos el ejercicio de cuánto queríamos ganar en un puesto de trabajo, ¿no? Estas firmas de responsabilidad cuestan bastante, queridos alumnos. Recuerden siempre eso. Una de las variables que debemos tomar en cuenta, el nivel de responsabilidad del cargo al que estamos aplicando. Y bueno, como parte componente del informe de cumplimiento tributario, y del informe de auditoría externa están los estados financieros y esto es una presentación de la contabilidad así, sin más ni menos, ¿no? Está activo corriente, bueno, mejor dicho, primero el activo está compuesto en activo corriente y en activo no corriente. Activo corriente, su nombre lo indica, aquel activo dentro de ese año que pueda convertirse más líquido de forma más rápida. Por eso está aquí propiamente el efectivo que maneja la compañía. Esto está en miles de dólares. O sea que esta compañía tiene en bancos tiene casi 12 millones de dólares. Wow. En inventarios tiene 30 millones de dólares.
Es importante también revisar esto, ¿no? Cuando nosotros leamos un estado financiero, es importante revisar las cifras, ¿no? En cómo está la información. Ok, entonces el activo corriente son los activos que tiene la compañía, lo propio, que puede convertirse en dinero más rápido dentro de este año económico. Entonces por eso está el efectivo, las cuentas por cobrar, están los inventarios. Por el lado del activo no corriente es lo contrario, los activos que no puedo hacerlos líquidos de la forma más rápida posible dentro de este periodo o de este año que estamos revisando. Y ahí es donde encontramos los activos fijos de la compañía. Profesor, pero yo puedo vender tranquilamente una maquinaria de la compañía que ya no la estoy utilizando. Correcto, querido estudiante. Nadie va a decir lo contrario, pero una compañía no nace para que esté vendiendo sus activos fijos. Eso es una inversión. De hecho, en el estado de flujo de efectivo, en la parte de los ingresos por inversión, está el tema de propiedad, planta y equipo, ¿no? Pero bueno, más allá de esas definiciones, veamos la generalidad. Activo no corriente, aquellos activos que son de largo plazo y que no pueden convertirse en efectivo de manera rápida o directa. Y aquí está el total de activos de la compañía sin decirlo, pues no, sin especificar 115 millones de total de activos, hace rato que esta compañía pasó los $500.000 por los cuales estaba en la obligación de contratar a un auditor externo para que audite sus estados financieros. Vemos un poco la lógica. Aquí está lo que hemos venido platicando, ¿no? Hasta hace un par de meses, mayor de $500.000 el total de activos. Esta compañía, ni qué decirlo, pues no tiene 115 millones, está recontra que obligada a contratar un auditor externo y que año a año lo contrata y estamos viendo cómo está estructurado ese informe de auditoría externa. Obviamente viene el pasivo. ¿Qué es el pasivo? Las deudas que tiene la compañía. De igual manera, se las divide en deudas a corto plazo, pasivo corriente, y deudas a largo plazo, pasivo no corriente. ¿Sí? Y el patrimonio, que básicamente, más allá de que es la diferencia entre activos y pasivos, pues es lo que realmente la compañía tiene para su operatividad del negocio, ¿no? De pronto el SRI no presta mucha atención, no quiere decir que no revisa el tema, porque esto es la contabilidad del contribuyente. O sea, el que la compañía haya comprado inventarios corresponde a una necesidad propia de su operación, pues no, salvo que seamos una compañía de servicios, no vamos a tener inventarios, pero una compañía que no sea de servicios, pues sin lugar a dudas debe tener inventario. El que cómo la registre, la política de plazo que le dé a su cliente, la política de pago que llegue al acuerdo con sus proveedores. Eso el SRI realmente no le interesa mucho. Eso ya son políticas contables internas de la compañía. Si esta compañía cree necesario a sus clientes darle crédito de 90 días, es decir, vendimos hoy y recién nos van a pagar en 90 días, en 3 meses. Y como política de pago a sus proveedores tiene una política de 45 días. No suena muy lógico financieramente hablando, pero eso a rentas no le interesa. Profesor, ¿por qué no suena lógico eso que usted acaba de decir? Pago cada 45 días a mis proveedores, pero mis clientes me entregan la plata al día 90. En algún ratito esa compañía se va a desfinanciar. ¿Lo logramos ver? Pago cada 45, pero me pagan al día 90. Pago primero y recupero después. No es una buena práctica financiera, pero el SRI no le va a decir nada allá al contribuyente. Lo lógico sería que pase al revés, ¿no? Primero recibimos a nuestros clientes y luego pagamos a proveedores para mantener un flujo operativo de la compañía saludable, sano. Pero eso a rentas no le interesa. Por eso es que en los balances realmente rentas no revisa mucho. Obviamente cuadra, ya vamos a ver en las etapas de auditoría cuando se pide información,
una de las informaciones más importantes es la contabilidad y rentas cuadra esa información del sistema contable con la información que consta en el informe de cumplimiento tributario o en los balances que están subidos en la super de compañías. A eso pasa a un segundo plano, por así decir. Pero esta parte, el estado de resultados, mis queridos alumnos, aquí sí presta más atención o le llama más la atención al SRI porque aquí ya estamos hablando de qué. Ángel, ¿de qué hablamos en el estado financiero, en el estado de resultados? De los dos grandes rubros, ingresos, De los ingresos y los gastos de la empresa. perfecto. Ángel, ¿por qué cree usted que rentas le va a llamar la atención los ingresos y los gastos que tiene el contribuyente? Probablemente quiera revisar que todo esté correcto en la ganancia neta o en las ganancias, por ejemplo, Ah, buen en los punto. beneficios. Gracias, Ángel. Gracias. Gracias. Justin, ¿está por ahí Justin? Hola, profe. ¿Qué tal, Justin? ¿Cómo le va? Aquí bien. Qué bueno, me alegro mucho. Justin, ¿por qué usted cree que ingresos y costos y gastos, ahí sí es como el tiburón en alta mar cuando huele la sangre? ¿Por qué actúa así el SRI? ¿Por qué Porque cree ahí usted? es donde va a calcular la base imponible y posterior al cálculo del impuesto, ¿De qué impuesto entonces estamos hablando, querido Justin? el impuesto a la renta. Perfecto. Gracias. Mayerly, señorita Chiriguaya, Mayerly. Eh, Buenas noches, profe. Hola Mayerly, ¿cómo le va? Gracias por su participación. ¿Qué pasa con los ingresos, querida Mayerly? ¿Sobre los ingresos se paga o no se paga impuesto a la renta? Ah, sí, creo que sí. Hay Ajá. ingresos que son exentos. Uno, bien. Y hay otros que no son exentos, Sí, ¿verdad? hay otros que Ya. A los que no son exentos, ¿cómo se los llama? De manera más no, técnica. Pero está bien, ¿ah? Está bien su clasificación. Ingresos, gra. gravables. Perfecto. Gracias, Mayerly. Muy amable. Vayan tomando nota, mis queridos alumnos. Antonella. Antonella, ¿se encuentra por ahí? Buenas noches, mister. ¿Qué tal, Antonella? ¿Cómo le va? Costos y gastos. ¿A qué le suena costos y gastos, querida Antonella? Ya sería todo lo que vendría a ser, pues, las compras que hizo la empresa, también las reducciones en general, y ahí podemos encontrar los que son los deducibles y no deducibles. Perfecto, Antonella, muchísimas gracias. Vayan tomando nota. Para el SRI, ya esta es la información mucho más directa o que guarda mayor relación con el giro del negocio del SRI. Y como lo dije, no sé si fue la semana pasada o la anterior, el impuesto a la renta es el que más se audita porque, como dijo Justin, de ahí se calcula o se calcula sobre la utilidad del ejercicio. Y precisamente en el estado de resultados, la compañía ya declara una utilidad, en este caso, de 4,5 millones de dólares. ¿Sí? 4,5 millones de dólares. ¿De acuerdo? Pero ojo, como dijo Antonella o dijo primero Mayerly, dentro de estos ingresos vamos a encontrar ingresos que sí pagan e ingresos que no pagan impuestos a la renta. Ejemplo, profesor, ¿esta compañía a qué se dedica? Vámonos a la nota de los estados financieros, la número uno. Aquí está. Invalnor, su actividad principal es producir y comercializar alimentos balanceados y nutricionales para consumo animal e industrialización de especies bioacuáticas. Es decir, está en una industria, está en un segmento industrial, no es de consumo masivo, está enfocada y especializada en, ma- eh, no era solo distribuir, era como, manufacturar y distribuir balanceado para animales. Entonces, ese es su ingreso operativo, si ya lo queremos ver en términos financieros.
y contables. Pero, ¿qué pasa si esta compañía tiene una póliza de acumulación producto de ese exceso de liquidez que arriba entre activos corrientes y pasivos corrientes íbamos sacando nuestra liquidez como una razón financiera? ¿Y qué pasa si esta compañía que tiene buena salud financiera tiene excedentes de liquidez al final de cada año? ¿Qué puede hacer? Algunas inversiones. Una de ellas, claro, viendo cuál es más rentable, pongamos $1 millón que tenemos del exceso de liquidez en una póliza de acumulación a 360 días. ¿Qué nos va a pagar el banco al día 360? Nos va a reconocer intereses, 15, 20% de interés, el valor que sea. ¿Es ingreso o no es ingreso para la compañía? Si es un ingreso, claro, ya no es un ingreso operativo porque no proviene de mi actividad, proviene de algo secundario. Financieramente se lo reconoce como un ingreso no operativo, pero al fin de cuentas es un ingreso en el año. Producto de esas inversiones que hace la compañía, había comprado hace 10 años una oficina y en el 2020 decidió venderla. ¿Es o no es un ingreso contable para la compañía? Es un ingreso contable, porque está a la entrada de dinero. Pero tributariamente, en esos dos ejemplos que acabo de poner, en la de póliza de acumulación y en la venta de inmuebles, tributariamente son ingresos exentos del impuesto a la renta. Ángel preguntará, ¿por qué, profesor? Artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Ingresos exentos del impuesto a la renta. Ahí está todo el listado de los ingresos que no pagan impuesto a la renta. Por lo tanto, si no pagan el impuesto a la renta, ya están igual considerados aquí dentro de estos $132.000 o de otras ventas en la estructura que le haya puesto la compañía. Pero esos ingresos tributariamente no deben pagar impuesto a la renta. Entonces, claro, como esta es información contable de lo que realmente se produjo en el año 2020, tributariamente a esa información de los ingresos hay que hacerle una limpiadita. Hay que clasificarlos y seleccionarlos de mejor manera. Para eso, tomen nota, artículo 46 del reglamento, conciliación tributaria. Para limpiar lo contable y transformarlo en tributario, artículo 46 del reglamento, conciliación tributaria. Y ahí vamos a sacar aquellos ingresos que son exentos del impuesto a la renta. Y como preguntó Ángel, no es que quedan a mi criterio de dónde está soplando el viento. Yo digo, esto sí graba, esto no. Está en el artículo 9 de la ley, no hay cómo perderse. Y como dijo Antonella, en costos y gastos que están reportados aquí en el informe de cumplimiento tributario, en el informe de auditoría externa, van a existir algunos costos y gastos que son deducibles y van a existir costos y gastos que no son deducibles. El ejemplo más común, aquellos gastos que contablemente salió el dinero de la compañía, lo llamo al señor William Pincay, que es nuestro colaborador en la firma de estas actividades de limpieza, de compras y demás. Don William, venga, por favor. Este, saco $50 de caja chica. Vaya, cómprese 5 resmas de hojas y demás material de oficina, o útiles de oficina porque no tenemos. Don William va, trae los bienes, la plata salió, pero el señor William se olvidó de pedir factura por esa compra, factura a nombre de la compañía. Contablemente se lo registró como una salida. Está ingresando material de oficina, va a la cuenta contable fulana de tal versus fulana de tal, se netea y todo listo. Pero tributariamente, como no hubo factura de por medio, esos $50 que van a estar metidos por aquí son gastos no deducibles, como dijo muy bien la señorita Antonella. Otra vez entonces, si esta es información contable, profesor,
Para limpiarla, ¿qué hacemos? Artículo 46 del reglamento, conciliación tributaria. ¿De acuerdo? Conciliación tributaria. Y ya en los últimos minutos que me quedan, que nos quedan, sonó feo esos últimos minutos que me quedan, como que me voy a morir. Oh. Ahí, dejo de compartir y vámonos al Excel. Uy, tengo tres interacciones en el chat. No las había visto. Material, gracias, Natalie. Sergio dijo muy bien, se generan diferencias temporarias, normalmente por la diferencia de los métodos de depreciación entre la empresa y la norma tributaria. Correcto, estimado Sergio. De ahí, en esas diferencias de valoración de la depreciación, por ejemplo, es que sale el tema de impuestos diferidos, que en su momento lo vamos a hablar, donde la base contable es diferente a la base tributaria y por eso hay que darle un tratamiento de impuesto diferido. Ah, pero es que Javier, la volqueta, nosotros estamos en nuestra actividad es la minería a gran escala y necesitamos volquetas y esas volquetas sufren el uso y el abuso en el día a día. Esa volqueta en 5 años no me va a servir. En 2 no me sirve. No tengo que esperar ni a 5 años. En 2 ya está completamente depreciada porque ya no vale por el uso intensivo que le damos. Muy bien, eso es el análisis contable financiero de la compañía por la realidad económica de la compañía. Pero tributariamente esa volqueta a 5 años tiene que depreciar. No a 2, a 5. Pero Javier, ya en libros en el año 3 no va a valer nada. Va a haber diferencias de bases. Nacen los impuestos diferidos, que lo vamos a ver más adelante. Pero eso es un claro ejemplo de lo que dice Sergio. Ahí es donde se generan estas diferencias temporarias. Entonces voy a pagar un impuesto a la renta en un número de años un poco más alto, pero luego lo recupero reversando ese activo, ese impuesto diferido. Y Sergio también dice, depende de en qué banco tenga esa póliza de acumulación, en qué tipo de cuenta para considerarse grabado exento. Perfecto, Sergio. En la ley de régimen habla que como nosotros, naturales y las compañías, si tenemos depósitos a plazo fijo de más de 180 días, ese interés que nos paga el banco es exento. Automáticamente es exento. Entonces no debemos pagar el impuesto de la renta. Pero profesor, ingresó a la contabilidad, ingresó a la compañía, lo reportamos como ingreso, sí, pero cuando le toque pagar impuesto a la renta, elimine ese ingreso para que no pague el impuesto a la renta. Y eso se lo hace, repito, por medio de la conciliación tributaria. Y el informe de cumplimiento tributario, los anexos que estábamos viendo en la estructura que estaban en las diapositivas, es este pequeño archivo de Excel, el cual se sube obviamente a la página de rentas y obviamente este primer hoja es el índice donde nosotros vamos a encontrar, ¿verdad? Vamos a encontrar, yo igual les voy a subir esta información, no se preocupen, vamos a encontrar por cada uno de los anexos lo que significa o lo que se debe llenar en cada uno de esos anexos, ¿no? Por ejemplo, en el anexo 4 está el famoso mapeo de la declaración del impuesto a la renta. Vámonos a ese anexo 4 y ahí ustedes ven todos los casilleros aquí en esta columna, en la columna A, todos los casilleros de la declaración del impuesto a la renta de esta compañía con sus valores y su cuenta contable utilizada y el nombre de la cuenta, ¿no? Y así vamos viendo. Esto obviamente es uno de los anexos más largos que existen porque la declaración del formulario 101 es un formulario tremendamente extenso. Y aquí están, miren, precisamente lo que veníamos hablando. Aquí aparece la conciliación tributaria. ¿Sí? La conciliación tributaria. Aquí está, mire, este contribuyente utilizó $66,000 como rentas exentas, o mejor dicho, declaró $66,000 como rentas exentas. Y como ustedes ven en la conciliación, va con signo menos
¿Por qué, profesor? Porque queremos limpiar los ingresos. Y arriba, para la utilidad contable, ¿cómo estaba? Ingresos menos costos y gastos, utilidad contable, ¿verdad? Si Edgar se pone su negocio, ingresos menos costos y gastos, la utilidad del ejercicio para Edgar. Pero en esos ingresos que vienen sumándose arriba, habrán algunos que no deben pagar, por eso se los resta para que, por diferencia aritmética, se eliminen de la utilidad contable. Lo que hablaba Antonella, ¿habrán gastos deducibles y no deducibles, profesor? Exacto. En conciliación tributaria también tenemos un casillero de gastos no deducibles. Y ahí sí me parece altísima, una opinión muy personal, 976.000 dólares, altísimo ese gasto no deducible local. Altísimo. Habría que ver el por qué, ¿no? Por ejemplo, si fuéramos los auditores de esta compañía, los auditores externos, si pudiéramos hacerle una recomendación a la compañía de que tenga una política de control más exhaustiva, una política de control tributario, para no tener casi 1 millón de dólares de gastos no deducibles. A partir de ahí, ya la compañía tiene que pagarle al Estado el 25% de eso, o sea, 250.000 dólares. En lo personal, repito, me parece muy elevado, pero bueno, algo ha de haber pasado para que la compañía reconozca que son no deducibles esos gastos. Aquí vienen ya también los casilleros de algunos casilleros de impuestos diferidos. Miren, la utilidad contable, la utilidad del ejercicio de esta compañía fue 5.332.000 y se transformó en una utilidad gravable de 5.090.000. Si ven la diferencia, aquí se los voy a sombrear de amarillo. Utilidad del ejercicio, es decir, utilidad contable, 5,3 millones, y por la transformación de la conciliación tributaria llega a una utilidad gravable de 5, casi 5,1 millones, 5.090.000 dólares. Y de ahí se calcula el impuesto a la renta causada, que obviamente debe ser esto por el 25%. No, es menos, es decir que, esto de pronto, esta compañía tiene algún beneficio de la tarifa. Sí, definitivamente debe tener una tarifa diferenciada, no del 25, para que cause un impuesto de 885.000 dólares. Entonces, en este anexo 4 del informe de cumplimiento tributario está toda esta información de la declaración del impuesto a la renta. El anexo 5, conciliación tributaria, diferencias permanentes. Vámonos a ver qué dice ese anexo 5. Esta empresa tuvo 48.000 dólares de ingresos exentos por una indemnización por seguros. Esas indemnizaciones son ingresos exentos, así lo dice el artículo 9 de la ley. Desahucio y jubilación, ingresos no sujetos al impuesto a la renta, ok. Veamos el siguiente anexo, el anexo 6 nos habla de diferencias permanentes, gastos no deducibles locales del exterior. Aquí va a aparecer el por qué tienen esos 900, casi 980.000 dólares de no deducibles. Miren, gastos sin sustento, gastos no deducibles, 12.000 dólares. Cargas diversas de ejercicios anteriores, 19.000 y así sucesivamente. Lo vamos a seguir viendo el miércoles o, por si acaso, aquí hay un gasto bastante fuerte, otros tributos, 338.000, gastos extraordinarios, 299.000, diferencia en la depreciación de vida útil, ok, y ahí están los 976.000 dólares que aparecían en la conciliación tributaria. Si empezamos a darnos cuenta, si logramos darnos cuenta, los anexos del informe de cumplimiento tributario, como su nombre lo indica, me dan el soporte, en este caso, en papeles de trabajo, de los cálculos para mi cumplimiento tributario. ¿Sí?
Todo nace del formulario 101 y todo esto que estamos viendo aquí está reportado o ya estuvo reportado en el 101. Lo que el informe de cumplimiento tributario por medio de sus anexos lo único que hace es sustentar las operaciones para llevar o llegar, perdón, a los valores que hemos declarado en el formulario 101. ¿Sí? Si más o menos le empezamos a dar a mirarlos de esa forma, nosotros ahí empezamos un poco a comprender el sentido de este informe de cumplimiento tributario. Hace uso, en este caso, en el anexo 7 hace uso de las deducciones adicionales, en este caso por contratar nuevos empleados, tiene un beneficio de $459,000, es un dato interesante, y así sucesivamente se va generando los otros anexos. Por ejemplo, activos por impuestos diferidos de pérdidas fiscales, si ustedes se dan cuenta aquí, ha puesto la marca de agua de no aplica y ustedes ven que todo está en cero. Es decir, en los años anteriores no ha tenido pérdidas tributarias, por lo tanto no ha amortizado y todo no aplica, no aplica, no aplica. Aquí están los impuestos diferidos por diferencias temporarias, todas las diferencias temporarias o los impuestos diferidos que ha encontrado esta compañía en el desarrollo de su actividad económica. Y claro, son 17. El anexo 17 para concesiones mineras, el anexo 17 es para el sector minero. Como esta compañía ya vimos que se dedicaba a la manufactura de alimento balanceado, pues por formalismo, no es que lo elimina, si ustedes se dan cuenta, no lo elimina, lo llena con los datos de la compañía, pero ubica la leyenda de agua de que no aplica llenar ese anexo, precisamente porque no corresponde a la información de su giro del negocio. De acuerdo, mis queridos alumnos, hasta aquí llegamos el día de hoy. El día miércoles culminamos esta parte para que ustedes, repito, mi intención es ir, vamos viendo la parte conceptual, la vamos comparando con algo de práctica y de pronto, el miércoles hacemos un pequeño taller en parejas, en clase, para ir ya un poco preparándonos para el tema de deducibles, no deducibles, exentos e ingresos grabados, ¿ok? Es probable, no les aseguro, pero viendo cómo manejo mañana en el aula virtual, si logro subir la información, chéverísimo, y el día miércoles haríamos nuestro primer taller en clases. Listo, mis queridos alumnos, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por la atención. Si tienen dudas, correo electrónico o en el aula virtual, por favor, siempre a la disposición de ustedes. Pasen bonito, cuídense mucho.